Para un botánico como yo, como otros que se pueden haber entrenado en las interacciones entre los humanos y las plantas, pues las plantas adquieren otro lenguaje, aprenden a hablar otro lenguaje cuando las miras. Entonces te hablan de historias de domesticación, de historias de uso y olvidos que se generan a partir de los cambios, por ejemplo, de modernización. Entonces los árboles tienen muchas historias como especies, pero también tienen historias de vida. De la ENES Mérida, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estamos por aquí hablando desde Río de Janeiro, desde la Universidad Federal de Río de Janeiro, aquí en Praia Vermelha, en medio del simposio de la Solcha. Entonces, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Paisaje Vivo, el podcast donde exploramos temas y casos de la historia ambiental latinoamericana desde las voces de investigadores e investigadoras y sus paisajes sonoros. Hoy tenemos la dicha de tener en el podcast a Diego Molina de los Kew Botanic Gardens y hablaremos de temas muy interesantes sobre historia ambiental. ¿Cómo estás, Diego? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Mil gracias, Diego. Pues estamos muy súper emocionados por tenerte aquí en el podcast, porque cuentan por ahí que tienes una historia muy interesante. Entonces me gustaría comenzar preguntándote cómo es que llegaste a la historia ambiental, cuáles son tus temas de trabajo. Bueno, eso es una historia larga. Yo soy botánico y yo estudié plantas por 10 años. Yo me dediqué a colectar plantas, estudiarlas en los bosques, y por allá hace unos años me fui a viajar por América Latina y descubrí las intersecciones entre las plantas y la gente, y me metí en el mundo de la geografía, inspirado por Humboldt, un viajero del siglo XIX, y ahí conocí profesores como Estefanía Gallini, que me introdujo en la historia ambiental, y pues traje todo ese bagaje de la botánica y me puse a estudiar la historia de las plantas en la ciudad, primero de mi ciudad natal en Colombia, Medellín, y después de la ciudad de Bogotá. Entonces ha sido un trasegar entre la botánica, la geografía y la historia, pero siempre como con el hilo conductor del mundo de las flores, las plantas en el mundo urbano, y más o menos eso es lo que, como un poco de mi trayectoria, de lo que hago ahora. Súper interesante, Diego. Y aquí me gustaría saber alguna cosa en específico de Humboldt, que fue lo que te cautivó, porque Humboldt, bueno, pues fue un gran explorador y sigue siendo una gran referencia en el mundo de la geografía, de los naturalistas, de esa relación con América Latina. ¿Nos podrías contar un poco qué fue lo que te enganchó? Pues Humboldt era es el padre de la biogeografía. Entonces uno, cuando estudia como ese viaje que hizo Humboldt y Bonpland por los Andes tropicales, pues estudia un dibujo del Chimborazo en el que él ilustraba, digamos, ellos, porque no fue Humboldt, sino Humboldt y Bonpland, ilustraban la distribución de las plantas en los Andes. Entonces lo que me llamaba la atención era esa historia de por qué las plantas están en ciertos lugares, que era la misma pregunta que se hacía Humboldt. Entonces el mundo de la biogeografía, que digamos desde el mundo occidental lo describió primeramente Humboldt desde una mirada muy también romántica del siglo XIX, pero que yo ya después lo fui metiendo un poco, o lo fui como interseccionando con el mundo de las plantas que viajan de la mano de los hombres y de las mujeres. Entonces eso es tratar de describir el por qué y cómo las plantas con las que nos relacionamos están en ciertos lugares.
¡Ay, genial, genial! Y eso de alguna manera, bueno, más bien, ¿cómo está relacionado con tu trabajo actual? ¿Hay algún trabajo del que nos quieras platicar en específico? Porque creo que tu trayectoria es muy larga, pero ¿hay algo de lo que, algún proyecto, algún libro en el que estés trabajando? ¿Qué se te antoja contarnos? Pues lo que hizo Humboldt, por ejemplo, él mostraba una distribución de las plantas, pero eso se veía muy estático. Entonces, lo que yo he tratado de hacer, digamos, desde mi investigación es tratar de ver cómo las plantas viajan por el mundo para decorar espacios urbanos, de la mano de ciertas ideas y ciertos personajes que, inspirados en las ciudades europeas, trajeron esas plantas a las ciudades tropicales de Colombia. Entonces yo empiezo estudiando Medellín en mi maestría de Geografía en la Nacional y empiezo a mirar cómo es que un mundo tropical, porque Medellín es una ciudad a los 1500 metros sobre el nivel del mar, adopta estas miradas europeas de la flora urbana. Entonces se tratan de traer plantas ornamentales de Europa, pero claro, ahí no pelechan porque eso es un lugar tropical. Entonces son esas disputas entre las ideas de una ciudad como debe ser, civilizada del siglo XIX, y la realidad ecológica. Y ya de ahí, pues eso me llevó a pensar otro tipo de ciudad, que era la ciudad de Bogotá, donde estos modelos sí encajaban, porque las plantas que se plantaban en Europa, dado que la ciudad de Bogotá está a una altitud de 2.600 metros sobre el nivel del mar, allí sí florecían. Entonces eso le daba a la ciudad un aire como más europeo, en el que las élites se sentían mejor. Y entonces yo lo que hago es estudiar esas dinámicas de quién trajo las plantas, por qué y dónde las sembraron, y las dinámicas que se daban en torno a la gente que vivía en la ciudad, pero que nunca había estado en contacto con esas plantas de Europa. Entonces lo que yo estudio son los jardines, los patios, y cómo la gente del común, que había estado rodeada de unos tipos de plantas, digamos, alimenticias cultivadas en los Andes, se empiezan a rodear de plantas ornamentales. Bueno, entonces desde que empiezan a traer las plantas ornamentales y la gente empieza a relacionarse de formas distintas con una naturaleza urbana sui generis, nueva, que aparece, que se siembra, y eso trae pues unas dinámicas que no se conocían. Y entonces ahí hablo un poco del poder, de los celadores, de los jardines que ahora tienen unas rejas, de quién va a cuidar esas plantas, de quién las va a podar y para qué las usan. Y las usan en hospitales, en orfanatos. Y bueno, sí, pues podemos hablar mucho de todos esos temas que yo exploro en un libro que acabo de publicar sobre la historia de Bogotá, la historia de las plantas de Bogotá del siglo XIX, para ser más específico. Excelente. ¿Cuáles son tus fuentes? Pues yo, como soy biólogo, yo tengo unas fuentes que no son muy como ortodoxas en el sentido de la historiografía o de la historia ambiental. Entonces mi primera fuente es la ciudad, es caminar la ciudad, ver las plantas que están allí con ojo botánico, descifrar de dónde vienen y tratar de seguir el rastro. Entonces yo comienzo con lo vivo, y después de ese, digamos, recorrido urbano, yo voy y exploro los herbarios, y después de los herbarios los jardines botánicos, pero también claramente los archivos nacionales, las bibliotecas. Entonces la Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Archivo Nacional. Y en mi última fase, pues ahora que estoy en Londres, los archivos del Kew Botanic Gardens, la Biblioteca Británica. Entonces sí, es una combinación entre las fuentes ortodoxas de la historiografía, de la historia, pero también combinada con fuentes vivas, que son las plantas que crecen espontáneamente en la ciudad, las que se siembran, y lo que me dicen las plantas. Entonces es una combinación de fuentes, digamos, inertes, con otras que son entidades vivas que las leo con ojo botánico. ¿Qué tipo de información puedes sacar en Londres acerca de Bogotá? Bueno, eso es lo que estoy tratando de investigar ahora, y es de dónde venían las plantas que se sembraban en Bogotá, porque
Las élites de la ciudad de Bogotá, como tenían unas imágenes que ellos querían ajustar a la ciudad, entonces traían plantas de Europa, y el centro, digamos, de la horticultura en el mundo era el Imperio Británico y particularmente Kew Botanic Gardens. Entonces allá tienen un archivo enorme sobre el tránsito de plantas que se movían a través de las rutas de comercio del Imperio Británico que llegaban a todas partes del mundo. Y un ejemplo, digamos, que yo trato en el libro es el movimiento de eucaliptos, que es un árbol nativo de Australia, pero que, digamos, entra en el mundo de los tropicales a través de la mano de botánicos alemanes, franceses y particularmente ingleses, que luego introducen o envían estas semillas de eucaliptos a ciudades como Bogotá o Quito, donde se vuelven especies dominantes y cumplen un papel social muy importante porque fueron usadas como leña por la gente, pero también fueron usadas a manera de reforestación urbana, para controlar los espacios, para generar espacios de control del agua, para reproducir el agua de los ríos. Después se dan cuenta de que eso no funciona y talan los eucaliptos. Bueno, entonces lo que hago es tratar de buscar esas rutas que siguen las plantas, y que en lugares como Kew Gardens o en la Biblioteca Británica, pues hay pistas, trazas del movimiento de las plantas alrededor del mundo. ¿Qué le dicen las plantas a un botánico? Eso depende. A los botánicos que no han tenido una inmersión en el mundo de las humanidades o de la historia, le hablan de historia evolutiva, le hablan de las relaciones con otras plantas del mismo género, pero a un botánico, digamos, como yo, como otros que se pueden haber entrenado un poco en el mundo, en las interacciones entre los humanos y las plantas, pues las plantas adquieren otro lenguaje, aprenden a hablar otro lenguaje cuando las miras. Entonces te hablan de historias de domesticación, de historias de uso y olvidos que se generan a partir de los cambios, por ejemplo, de modernización. Entonces, plantas que, por ejemplo, yo sé que se usaron en el pasado, pero ya no se usan. Entonces, hablan de rupturas, pero también hablan de continuidades y hablan de constantes transformaciones, por ejemplo, con los jardines que se siguen estableciendo en las ciudades, o los árboles que se cortan. Entonces, los árboles tienen muchas historias como especies, pero también tienen historias de vida. Entonces hay gente que se relaciona particularmente con árboles por ejemplo, de aguacates, de pomarrosa, en el caso de Medellín, de mangos, y esas son las historias que yo también trato de plasmar en el libro a través de una mirada histórica. Acerca de ese transporte de las plantas en el siglo XIX, seguramente fue por barcos. ¿Cómo se transportaban? ¿Será que era con semillas o la plantita, y que para mantenerla viva durante esas travesías seguramente era una locura? ¿Cómo? Bueno, a ver, sin spoiler de tu libro que queremos leer. Pues las plantas se transportan a sí mismas por uno de los mecanismos más eficientes del mundo, que son las semillas, porque pues empaquetar un árbol de 40 metros en una semilla de 20 centímetros. Entonces el transporte primordial de las plantas por sí solas, pero también cuando están inmersas en el comercio, en el transporte dirigido por seres humanos, son las semillas. Pero también hay otras formas de transportar las plantas, que eran a través de cajones que se llamaban guardian cages, que eran especies de invernaderos portátiles en las que una gente que vino de Inglaterra en el siglo XIX a llevarse plantas ornamentales,
pues introducía estas plantas y las plantas trataba, muchas veces llegaban vivas, pero también muchas se morían. Había muchos mecanismos de transporte, pero era muy difícil transportar plantas en el siglo XIX, particularmente desde Colombia o desde los Andes tropicales, porque las condiciones, la infraestructura vial era muy precaria. Entonces muchas plantas llegaban muertas y cuando había un viaje transatlántico, pues a veces estaban expuestas a un alto grado de salinidad que terminaba matándolas. La ventaja del transporte de plantas es que si llegan unas pocas plantas y tienes conocimiento de horticultura, pues puedes, a partir de una planta, si tienes suerte y conocimiento, reproducir y generar, digamos, muchas plantas. Entonces fue un trabajo muy duro, la gente mató muchísimas plantas colectándolas, pero muchas llegaron vivas y ahí se expandieron en la distribución de plantas, de esa misma distribución que hablábamos de Humboldt. Plantas del neotrópico llegaron a África y plantas de África llegaron a América. Y sí, y mucha del transporte de las plantas nunca los vamos a saber porque era gente que no dejó registro en la historia y que transportaban sus plantas con las que tenían una relación, digamos, sentimental, emocional, y las llevaban de un lugar a otro para decorar sus viviendas. Entonces, sí, las plantas, hay mecanismos de transporte de plantas, pero el mayor mecanismo que tienen las plantas, digamos, cuando se mueven con nosotros, es porque nosotros vivimos con ellas, construimos paisajes con ellas, recreamos paisajes con ellas. Entonces, uno es el mecanismo de transporte y otras son las razones que a veces son más interesantes, y es por qué movemos las plantas, por qué nos las llevamos de un lugar a otro y con qué fin. Ay, buenísimo. Ya queremos leer tu libro. Como un ejercicio de imaginarnos una máquina del tiempo, que vayamos al siglo XIX, de cuando es tu estudio, el que nos estás comentando en Colombia, ¿nos podrías contar o describir cómo era ese paisaje y tratar de imaginar cómo era el paisaje sonoro? Ese paisaje era un paisaje rural, con unos corrientes de agua que se desbordaban en el invierno. Entonces los aguaceros hacían que los ríos desbordaran y fertilizaran con los sedimentos de los Andes todas esas rivieras del río, digamos, de los afluentes del río Bogotá, y ahí se escuchaba el caudal de las aguas, pero también se escuchaban los patos que venían de migración. Y luego ya el agua fluía y caía en el salto de Tequendama. Entonces era el agua que caía y caía y caía eternamente, es ese caer del agua. Y ya hablando de las plantas, pues era el sonido del azadón que rompe la tierra para sembrar la semilla, pero también el sonido de la candela, porque todas estas plantas que se usaban, digamos, en los solares de las casas, los solares eran donde se sembraban las plantas alimenticias antes de los jardines, pues ahí era la cocina. Entonces ahí se montaba el fogón de leña y la leña crispeaba, y ahí se cogían las plantas como la huasca, que es una planta, digamos, aromática de Bogotá, para hacerlo sopas como el ajiaco. Y todo eso pues ocurría en un ambiente muy colonial, digamos, todavía, en el que las campanas regulaban la temporalidad de la vida de la gente de Bogotá. Entonces se escuchaban las campanas. Y ya cuando crean los parques a finales del siglo XIX en Bogotá, a los parques hay que cuidarlos. Entonces hay unos celadores, los serenos que llamaban en ese momento, y ellos pasaban con un silbato avisando que era la hora de cerrar el parque, y el parque, ya con sus rejas oxidadas de tanto abrir y cerrar, pues también tenía esos sonidos oxidados. Y no, pues hay muchos sonidos, el sonido del eucalipto con el viento, la hojarasca moviéndose,
y luego las aserradores talando el eucalipto para convertirlo en los postes que permitieron a la gente comunicarse por el telégrafo y comunicar los chismes de un lado al otro. Entonces, pues no sé, las plantas tienen muchos sonidos que se transforman y sí, es casi que el sonido de la ciudad también es un sonido vegetal. ¿Hay algún animal por ahí que esté también dentro de las historias que tú estudias con las plantas? Sí, las vacas. Si tú estás en una ciudad rural, digamos Bogotá, en la que la ruralidad es omnipresente, siempre va a haber vacas o había vacas, y tú llegas con unas ideas de jardines y lo que les ofreces a estos rumiantes pues es un nuevo banquete, y las vacas siempre venían a curiosear cuáles eran las plantas ornamentales que se sembraban en los que llamaban los jardines de la ciudad. Entonces las vacas es muy interesante porque generan conflictos. Entonces, si estás invirtiendo una cantidad de dinero para traer plantas de París, que era donde se traían las plantas para sembrar en Bogotá, pero las vacas de don Ignacio se comen estos brotes, pues ahí hay un problema. Pasó en Medellín, pasó en muchos lugares. Entonces, sí, siempre las vacas fueron un elemento muy importante. Y también pues unos animales más pequeños que son pues los animales que atacaban esas otras plantas, pues los que llaman los parásitos, digamos, el pulgón, que son animales que también atacaban a estas plantas y generaban interacciones, y que también generaron pues unas ideas de cómo controlar y cómo fumigar. Entonces las plantas nunca están solas, siempre están con nosotros, pero también con otros animales con los que conviven directa o indirectamente. ¿Hay alguna planta en particular que haya cambiado las costumbres de Bogotá en esa época? Yo creo que el eucalipto, pues el que conozco, el caso de eucalipto, no sé si cambió las costumbres, pero transformó el paisaje de la ciudad, porque era un árbol que crecía muy rápido y al mismo tiempo daba leña. Al crecer rápido, entonces la gente que cocinaba con leña, pues tenía un recurso ahí cercano para cocinar, pero también generó una nueva medicina, porque el eucalipto es un árbol que tiene unos aceites esenciales que ya en el siglo XIX se había demostrado que servían para la gripa, para la bronquitis. Entonces, esa idea de modernizar la ciudad trae el eucalipto, pero como sufructiciamente ahí, como enterrado detrás de bambalinas, llegan los efectos medicinales, y cuando tú vas a un mercado cualquiera en Bogotá o en Medellín, pues te venden las hojas de eucalipto, que es una especie introducida y que fue introducida por su madera, pero que se adapta como una especie medicinal. Entonces, sí, yo creo que el eucalipto es una especie que viene con la modernidad, pero la gente la adapta también a sus formas de curarse y de entender su propio cuerpo. El paisaje sonoro de la ciudad tiene mucho que ver con estas plantas ornamentales que están afuera, en los parques, en las calles. Pero, ¿qué pasa cuando las encerramos en macetas, en las casas? Lo que pasaba en Bogotá es que un cierto grupo de gente tenía patios. Entonces en los patios, que era la zona más iluminada de la casa, se sembraban algunas plantas. Y ahí eso es muy interesante porque esas plantas se vuelven testigos del mundo doméstico, del mundo que no está afuera. Y ahí son las mujeres, son las mujeres las que siembran esas plantas. Y esas plantas se sembraban, por ejemplo, en los desagües de
de estas casas coloniales, entonces ahí vuelve la lluvia otra vez a jugar un papel, porque se recoge el agua en totumos o en recipientes rotos o recipientes viejos mejor, y con esa agua se regaban las plantas. Pero esas plantas compartían un ambiente muy particular, porque era el ambiente sonoro de la casa, del mundo doméstico de los niños, del papá y la mamá, bueno, del mundo nuclear de la familia, pero también el mundo de la luz. Entonces ahí era donde se tomaban las fotografías. Cuando llega la fotografía a Colombia, las fotografías en el espacio doméstico se empiezan a tomar justo en el patio donde crecen las plantas, y allá está el sonido del obturador de la cámara, que es el que luego uno ve en los retratos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la familia posando alrededor de plantas. Entonces, sí, yo me imagino la voz del fotógrafo acomodando a la familia, y todo este parafernalia sonora que implicaba tomarle una foto a una familia de 8 personas en un patio en Medellín o en Bogotá. Entonces, sí, eran otros sonidos más domésticos, más íntimos, que las plantas compartían con la familia. Ay, qué bonito. Bueno, llegamos a la sección 111 de nuestro programa de hoy, y entonces, ¿nos podrías recomendar una película, un libro y una canción que venga pues relacionado con todo este trabajo de investigación que tú haces? Bueno, una película, yo diría que Chinatown, que es una película que habla como de la escasez de agua en Los Ángeles y la política y los intereses que se mueven a partir del agua, que es algo que, digamos, yo traté cuando estudié el caso de Eucalipto en Bogotá. Entonces, si hablamos como de una película con visos ambientales, pues creo que es una película que yo diría que se relaciona. Un libro, yo creo que el libro del desasosiego de Pessoa, y porque es muy lejano, es un Lisboa, él habla de un Lisboa de principios del siglo XX, pero cuando él habla del desasosiego, yo pienso también en los jardines, porque los jardines son todo lo opuesto, son el lugar del sosiego, de la calma. Entonces es como la modernidad que presenta Pessoa como ese lugar del individuo desesperado en este mundo que cambia muy rápido, pues yo lo encuentro como lo contrario a lo que ocurre, o mejor dicho, como los jardines actúan en ese sentido para dar calma. Y entonces yo diría que, a pesar de que el mundo de Pessoa, de ese Lisboa de puerto tan lejano a Bogotá, es muy distinto, pero en el fondo se relaciona un poco con lo que yo trabajo. Y una canción es, pero no me acuerdo del autor, Torbellinos, de Aníbal Velázquez. Es un vallenato que habla de los torbellinos o remolinos. Ya no me acuerdo, pero habla de la sequía. ¿Quieres decir algo más? ¿Tienes algún mensaje para la audiencia de Paisaje Vivo? Sí. Apaguen los celulares y vivan en el mundo. Sí. Caminen despacio, escuchen lo que pasa y miren para todos lados con calma, que no somos el centro del mundo. Hay muchas cosas pasando, las esporas de los hongos, de los helechos, las flores de las orquídeas, las formas de las nubes. Volvamos un poco a los naturalistas, a las formas del mundo
que no importa que ya estén descritas, pero volvámoslas a redescubrir en cada paso que damos. Y si no podemos ir al bosque, miremos las plantas que crecen en las grietas, en las que crecen en los techos de las casas, y cómo las señoras riegan las plantas de los balcones con ese cariño. No sé, es un poco de llamado al naturalismo del siglo XXI, un volver al romanticismo de la naturaleza. ¡Ay, qué bonito! Pues millones de gracias, Diego. Fue una charla muy bonita y realmente muy inspiradora también y esa invitación que nos haces a observar las maravillas que nos rodean en el día a día y con esos otros seres con quienes compartimos el planeta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a ustedes. Hasta aquí el episodio de hoy. Esto es Paisaje Vivo. Nuestro equipo de producción está conformado por Adi Lazos, Bruno Capilé, Jorge Olea, Jorge Nieves, Lorena Campuzano y Martín Giraldo. La edición y el diseño sonoro de este episodio los hice yo, Martín Giraldo. La música original es de Juanita Olaya. Efectos sonoros grabados por nosotros y provenientes de freesound.org. La ilustración de portada de este episodio fue realizada por Eva Giraldo. Agradecemos especialmente a Diego Molina por su tiempo y a la Universidad Federal de Río de Janeiro en el campus Praia Vermelha por prestarnos el espacio para realizar esta entrevista. Pueden encontrar más información sobre el trabajo de nuestro entrevistado y sus recomendaciones en la descripción del episodio y en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como @paisajevivo_. Gracias y hasta la próxima.